La maldición de la casa Winchester. Estados Unidos es un país que se encuentra lleno de lugares misteriosos y embrujados, aunque pocos de ellos son tan célebres como la aterradora casa Winchester, una enorme mansión ubicada en el estado de California y que años atrás, fue el hogar de una adinerada viuda. La gente asegura que esta construcción se encuentra habitada por las almas de cientos de personas asesinadas. Pero comencemos a contar la historia de este lugar desde el principio. Corría el año de 1840 cuando William Wirt Winchester, un adinerado hombre cuya inmensa fortuna provenía de la fabricación de armas de fuego, contraía matrimonio con su prometida, Sarah Lockwood Pardee. Juntos tuvieron una hija de nombre Annie Pardee Winchester, la cual solo vivió 6 semanas, falleció muy pequeña, a causa de una rara deficiencia de proteínas en su organismo. En 1881 el señor Winchester falleció víctima de la tuberculosis, y Sarah Winchester se quedó con una herencia de $20 millones. En ese tiempo era una gran cantidad de dinero, provenientes de la Winchester Repeating Arms Company. La tragedia apenas comenzaba para ella. Sarah estaba convencida de que algo maligno la perseguía desde la muerte de su hija. Se dice que se puso en contacto con un psíquico de Boston, el cual le reveló que estaba siendo acechada por todas las víctimas que habían perdido sus vidas, a causa de las armas que fabricaba la empresa de su marido. Si quería mantenerse a salvo de ellas, tendría que erigir un lugar en el que nunca pudieran alcanzarla. Fue hasta el año de 1884 cuando la señora Winchester mandó construir su casa con una serie de instrucciones muy específicas y descabelladas. Los requerimientos eran simples. No se usarían planos para levantar la vivienda. Esta se construiría de manera completamente improvisada, añadiendo tantas puertas, ventanas y habitaciones como fuera necesario, pues la casa siempre tenía que estar en construcción. Y es que, de acuerdo con las órdenes de aquel psíquico, si en alguna ocasión cesaba de construir la morada, Sarah estaría condenada a morir igual que su hija y su marido. Las habitaciones de la casona servirían para confundir y encerrar a los espíritus que la atormentaban. Como resultado de todo esto, la residencia Winchester terminó por convertirse en un laberinto interminable de puertas que no daban a ningún sitio, ventanales puestos en los lugares más incoherentes y escaleras de más, entre otros detalles que han convertido a este lugar en una curiosa atracción turística de la actualidad. Hasta hoy en día, la casa cuenta con más de 100 dormitorios, 13 baños, 6 cocinas, 2 salones de baile, 17 chimeneas y múltiples torres. Solo hay una bañera en todo el lugar y múltiples espejos, pues Sarah en su superstición, creía que los fantasmas le temían a su propio reflejo. Y aunque hace mucho tiempo que falleció, quienes visitan la construcción aseguran que ella tenía razón. A veces se escuchan ruidos raros o se ven sombras siniestras por los rincones. ¿Será mera sugestión o realmente habrá algo maligno habitando entre esas paredes? La fuente de los muñecos. Esta leyenda es una de las más escabrosas y populares en Puebla, famosa Ciudad de México, muy conocida por su mole y sus numerosas historias. Corría la década de los 30 y gobernaba en la urbe el alcalde Maximino Ávila Camacho, hombre oriundo del barrio de Xonaca, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos. Los chiquillos, un niño y una niña que no se llevaban demasiados años entre sí, eran muy alegres y curiosos. Constantemente estaban jugando en las calles y ya todos los vecinos los conocían, porque siempre andaban juntos. En aquel entonces los padres no se angustiaban tanto como hoy en día. Era normal que los chicos jugaran fuera de casa hasta tarde, ya que los niveles de delincuencia no eran tan altos como en la actualidad. El caso es que un día, los hijos del gobernador no regresaron a casa. Preocupado, su padre salió a buscarlos, pensando que tal vez se habían entretenido con algo por los alrededores. Pero de ellos no había ni rastro. Preguntó a los vecinos y recorrió las calles del barrio una y otra vez, sin que nadie pudiera darle razón de dónde se encontraban los niños. La última vez que se les había visto, los pequeños caminaban bajo la lluvia, tomados de la mano. Reían como siempre. A esas alturas, tanto el gobernador como las familias del vecindario estaban desesperados, pensando que algo malo les había ocurrido. Los otros padres temían por la seguridad de sus hijos. Se ordenó llevar a cabo una búsqueda por toda la ciudad y más allá, en vano. Nadie nunca volvió a ver a los niños.
Y cuando ya todas sus esperanzas se habían agotado, el alcalde ordenó cesar con todos los esfuerzos. Poco después se los daba por muertos. Desolado, Maximino ordenó hacer 2 enormes muñecos, iguales a sus hijos. Se los colocó en el pozo principal del barrio, desde el cual todos los habitantes obtenían el agua que consumían a diario. Siempre había sido uno de los lugares preferidos de los niños para jugar. Desde entonces se refirieron al mismo como la fuente de los muñecos y poco después, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Algunos vecinos aseguraban que escuchaban risas infantiles por las noches, las cuales les helaban la sangre. Y es que de no ser porque todos sabían sobre la desaparición de los chicos del gobernador, muchos jurarían que eran ellos y que habían regresado para ponerles los pelos de punta. Otros aseguraban que habían visto a los muñecos moverse de su lugar. Por las mañanas los encontraban en su sitio, con las rodillas raspadas y los zapatitos muy sucios, como si hubieran regresado de ir a jugar. Por mucho tiempo la fuente se convirtió en el centro de las habladurías y los rumores que recorrían el barrio de Xonaca, incluso después de la muerte del alcalde. Aún hoy en día se dice que los muñecos se mueven por las noches, que ríen y corren, para divertirse como hacían cuando eran humanos. El hombre que se extravió 8 años. La siguiente leyenda corta constituye uno de los misterios más famosos de Chile y es un hecho que hasta el día de hoy, de ser verídico, nadie se ha podido explicar. Cuentan que hace algunos años, habitaba en la ciudad de Iquique un hombre jubilado, al lado de su esposa y de su única hija. Debido a que hace tiempo había dejado su trabajo, este sujeto mantenía la afición de visitar las salitreras de los alrededores, zonas arqueológicas muy comunes en la región. Cada día salía muy temprano de su casa, tomaba el mismo autobús y se dirigía hacia dicho lugar, esperando poder encontrar objetos antiguos. Su esposa, que ya conocía bien su rutina, nunca protestaba por este peculiar pasatiempo. Un día, el hombre se despidió de ella como de costumbre, subió al tan conocido autobús y marchó en otra pequeña expedición arqueológica hacia las salitreras. Las horas pasaron. Cuando se hizo de noche y el individuo no regresó a casa, su mujer se preocupó y decidió dar parte a la policía. El hombre no había vuelto en toda la noche y tampoco lo hizo al día siguiente. De inmediato se le buscó en su lugar de destino y por todos los alrededores, sin éxito. Esta situación se extendió por 3 meses, en los cuales se empezó a rastrear su paradero ya no solo por Iquique, sino en otras ciudades aledañas. Ni sus amigos, ni sus familiares sabían dónde podía estar ni por qué podría haberse marchado. Al no lograr encontrarlo, las autoridades lo dieron por muerto y su esposa y su hija se resignaron a seguir esperándolo. Mandaron construir una lápida simbólica en el cementerio local. 8 años después, la hija del matrimonio se había casado y convertido en madre. Un día, ella se encontraba con su mamá en la casa de esta última, cuando escucharon cómo alguien trataba de abrir la puerta. Asustadas, fueron a ver de quién se trataba y se llevaron una aterradora sorpresa. Su marido y su padre se encontraba de pie en el umbral, vestido con la misma ropa que llevaba hace 8 años y luciendo exactamente de la misma manera. Como si nunca se hubiese marchado. Él, molesto, les preguntó quién había cambiado la cerradura de la entrada y por qué estaban tan cambiadas. Lo que más lo sorprendió, fue ver que su hija llevaba un bebé en brazos. Pero sin duda las más asustadas eran ellas, que no podían dar crédito a lo que veían. Resultó ser que para aquel hombre, aquellos 8 años nunca habían existido. Él recordaba haber salido de su casa como de costumbre y volver esa misma tarde. Incluso llevaba consigo el periódico de la muchacha, con la fecha de su día de desaparición. El periódico se veía auténtico y para nada envejecido. Por mucho tiempo, el misterio de hombre de Iquique se mantuvo como uno de los enigmas más populares de la ciudad. El sujeto jamás quiso que lo investigaran, ni contar si había visto algo extraño aquella tarde. Murió sin descubrir qué le había sucedido. La condesa de la Loma Grande. Son muchas las leyendas oscuras que giran en torno a Quito, la amena capital de Ecuador que ha sido testigo de un montón de hechos sobrenaturales. Aunque tal vez la más trágica y espeluznante sea la de la condesa de la Loma Grande, una mujer que se cuenta, vivió hace muchísimos años en el centro de la ciudad, en medio de los años de 1880 y 1890.
En aquel tiempo era muy común que los hombres se tomaran todo tipo de molestias para cortejar a las mujeres, pues no era común que ellas salieran de casa para divertirse solas. La condesa era una clara excepción a la regla. Ella era una joven hermosísima y muy rica, que disfrutaba acudiendo a los bares del centro histórico las noches de los viernes para llamar la atención de los hombres. Algo que funcionaba de maravilla, pues más de un caballero se disputó sus favores, a veces con más violencia de la necesaria. Todos sabían que la muchacha habitaba en un caserón elegante, con amplios muros que lo resguardaban de las miradas ajenas. Esta residencia, conocida como la Villa Encantada de Loma Grande, sigue estando de pie hoy en día y ha llamado poderosamente la atención de decenas de personas. Se dice que desde el interior surgen ruidos inexplicables y hay objetos que cambian misteriosamente de lugar. Pero volvamos a la historia que ha dado origen a estos fenómenos tan escalofriantes. La condesa de Loma Grande era muy popular entre los hombres y no tenía reparo en invitarlos a entrar en su casa. Algo que ninguna señorita de buena familia en aquella época habría hecho sin el consentimiento de sus padres. Era muy conveniente que ella solo tuviera la compañía de sus criados. Tiempo después se hizo demasiado evidente que todos los galanes que la cortejaban, desaparecían sin dejar rastro, algo que puso en alerta a las autoridades de Quito. Dándose cuenta de que estaban a punto de arrestarla como principal sospechosa, la joven hizo sus maletas y se marchó de Loma Grande en medio de la noche, para más nunca regresar. Nadie sabía a dónde había ido. Lo que sí hizo la policía, tan pronto como se dio cuenta de su fuga, fue entrar por la fuerza en la propiedad para registrar todas sus habitaciones. En ninguna de ellas había rastro de los amantes de la condesa. Justo estaban por darse por vencidos, cuando a alguien se le ocurrió registrar el jardín. Allí, tras cavar en medio del césped, se descubrieron los restos de varios hombres que habían sido asesinados de manera brutal, todos ellos pretendientes de la condesa. Desde entonces se cree que, aunque los cuerpos fueron retirados para regalarles un sepulcro digno, sus almas se quedaron atrapadas entre las paredes de Loma Grande. Varios han sido los residentes que llegan a vivir a la mansión, solo para marcharse al no soportar los macabros ruidos, sombra y movimientos inexplicables que aquí tienen lugar. Ahora se encuentra deshabitada y tal vez permanezca así por un largo tiempo, hasta que encuentren la paz que necesitan. Los fantasmas del castillo de Leap. Irlanda es una tierra famosa por sus construcciones medievales, especialmente castillos que más allá de su fascinante arquitectura, han llamado la atención del resto del mundo por las macabras historias ocurridas entre sus paredes. Uno de los más infames es el castillo de Leap, ubicado en el condado de Offaly. Con más de 400 años a sus espaldas, son varias las leyendas que afirman que se encuentra habitado por fantasmas. A continuación repasaremos dos de sus historias más espeluznantes. La hija del señor de Leap se cuenta que hace varios siglos, Leap se hallaba bajo el dominio de un hombre muy poderoso y de gran alcurnia. Este personaje tenía una hermosa hija, a la que había prometido en matrimonio a un sujeto muy rico. Sin embargo, la joven estaba enamorada de un granjero del condado, con el que se venía a escondidas. Por desgracia los amantes fueron descubiertos por el padre, quien montó en cólera al percatarse del engaño de su hija. Así que al instante mató al muchacho. Su pobre hija enloqueció de dolor. Una noche, mientras el señor de Leap dormía, ella entró en su dormitorio y lo asesinó para vengar a su amado. Todos se sintieron muy consternados al enterarse de su fallecimiento. Aunque lo más macabro estaba a punto de comenzar. Noches más tarde, la joven heredera se encontraba en una de las habitaciones más altas del castillo, mirando por la ventana. En ese instante, una mano invisible la empujó, haciéndola caer al vacío. Se dice que su asesino fue nada menos que el espíritu errante de su padre, el cual nunca pudo perdonarle tamaña traición. Sus almas torturadas son tan solo dos de las muchas que siguen rondando por Leap y sus alrededores. El sacerdote de la Capilla Sangrienta. Nos trasladamos ahora hasta el año 1532, cuando el poderoso jefe del clan O'Carroll muere y sus hijos empiezan a entrar en disputa por la herencia. En aquellos tiempos, este tipo de rencillas podían terminar de maneras escalofriantes, ya que los miembros de clanes poderosos no dudaban en reclamar la espada para reclamar lo que querían. Uno de los hijos de O'Carroll era sacerdote y celebraba sus misas dentro del castillo de Leap.
Cierta tarde, se encontraba dando el sermón a sus feligreses cuando uno de sus hermanos entró a la capilla, dominado por la ambición. El clérigo fue asesinado ante los ojos de las personas devotas que se hallaban ahí reunidas y su sangre inundó las baldosas de la habitación. A partir de entonces, aquel lugar sería conocido como la Capilla Sangrienta. Se dice que de vez en cuando, aún se pueden escuchar los cánticos del sacerdote en el interior e incluso ver su silueta, recorriendo la estancia de manera lúgubre. Las luces se prenden y apagan de manera misteriosa, mientras lamentos y gemidos del más allá ponen la piel de gallina a los visitantes. Si alguna vez viajas a Irlanda, tal vez quieras entrar a echar un vistazo dentro del castillo y averiguar si puedes toparte con un fantasma.